Amigos de los Cuatro Vientos, sean bienvenidos a nuestro segundo programa en vivo en nuestra plataforma 4B TV. Es un placer estar de nueva cuenta con ustedes. Estamos transmitiendo, les recordamos, desde la ciudad de Ensenada, Baja California. Siendo hoy miércoles 17 de octubre del año 2018, estamos aquí listos con nuestra mesa de diálogo, nuestra mesa de debate, de información, de comentarios. Y pues les voy a presentar, la verdad es que ya no merecen presentación, ya muy ya conocidos no aquí los dos, ya no la requieren. Armando Duarte Moller, doctor en estudios de desarrollo global. Armando, bienvenido, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. Muy buenos días a todos, con el gusto de siempre. Y también Arturo Ruiz Contreras, amigos y amigas, activista social, asesor político aquí en Baja California. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sor Galicia Aragón. El tema, así de una manera general, el sindicalismo charro y su inminente democratización en nuestro país, amigos y amigas. Sor Galicia, bienvenida. ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Bienvenido Arturo, bienvenido Armando. Gracias. Gracias por estar una vez más con nosotros. Tenemos también una invitada que se nos coló, una mosca muy politizada. Es una glosofila. Sí, con muchas ganas de opinar. Cosa. Metichona, además. Bueno, este tema lo pensamos en días recientes porque hemos visto cómo en varios gremios están soplando también vientos nuevos. Por ejemplo, aquí en Ensenada se acaba de realizar una contienda muy interesante en la delegación de jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sabemos que los trabajadores de base formaron su propia planilla. El sindicalismo oficial, los charros como se les conoce, tenían también su planilla y se atrevieron a ir a hablar con los trabajadores de base y decirles: oigan, no tiene caso que se haga la contienda, vámonos a una planilla de unidad, no tienen posibilidades ustedes reales, ¿no? Se realiza la elección y los trabajadores de base arrasaron en esta votación, ¿no? Pero además nos comentan que regularmente asisten 80, 70 trabajadores a esas reuniones sindicales de elección, y que ahora tenían más de 200 participantes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo está empezando a soplar estos vientos nuevos de ansias, de anhelos de democracia dentro del sindicalismo. Lo mismo nos comentan sucedió en el caso de Mexicali. También allá y son los jubilados, los maestros jubilados, quienes conquistaron la dirección de la delegación de los maestros jubilados. Allá estuvo más pareja la votación, por muy poca diferencia, pero ganaron los trabajadores de base. Y ahorita en la mañana comentábamos en el programa de Cuatro Vientos, pues que se ha levantado también una especie de insurgencia dentro del sindicato poderosísimo de trabajadores petroleros, exigiendo la elección. Quieren nuevos dirigentes, quieren quitar del trono, ¿verdad? Quitarle del control del sindicato a Carlos Romero Deschamps, quien ya tiene varios años en la dirección sindical y que se acababa de reelegir para gobernar el sindicato hasta el año 2024. Nanay, le dijeron los trabajadores: nada de eso, queremos elecciones ya, ¿verdad? Y se comprometieron los sindicatos, los trabajadores recurrieron al equipo en transición del gobierno de López Obrador, que entrará en funciones hasta el 1 de diciembre, pero fueron a pedir su intervención para que se les diera la garantía de voto libre, universal y directo. Secreto, así es. Y se estableció ya un acuerdo en el que Romero Deschamps dobló las manos y se van a elecciones, ¿verdad? Entonces se van a elecciones ya, y esto que está sucediendo, pues empezamos a tener indicios de que se dan en otras partes, en otros gremios, y estamos hablando entonces quizá del fin de toda una época que ya cumple 70 años, de aquello que conocimos en la historia del movimiento obrero mexicano como el charrazo, cuando en 1948 Jesús Díaz de León, que le gustaban las suertes de charrería y se vestía como charro, fue impuesto por el gobierno
como líder del sindicato de ferrocarrileros, y a partir de ahí inicia toda una etapa de corporativismo, ¿verdad?, de control y sometimiento de los sindicatos al gobierno en turno, de contubernio, ¿verdad?, con ellos, y de sometimiento y traición a los intereses de los trabajadores. Yo lo planteo así en términos generales, y les pido pues que ustedes que nos arrojen luz, nos den sus opiniones sobre lo que esperan, lo que consideran que vaya a suceder. Sí, ¿Va a haber cuarta transformación en el sindicalismo? Bueno, yo haría un primer comentario señalando que el sindicalismo siempre fue una pieza fundamental en el régimen que ha prevalecido hasta el momento. Recordemos que la alianza de los sindicatos con los grupos políticos pues data ya de muchos años. Durante la revolución, recordemos aquella alianza entre los sindicatos de la Ciudad de México con las fuerzas leales a Carranza, en el conflicto con Villa y con Zapata, Sí. y que formaron los batallones rojos. Es cierto. Posteriormente, esta alianza con los grupos en el poder se fue consolidando, y recordemos que en los años 20 Morones fue el líder de la CROM, creo que era de la CROM, sí. Fue secretario del Trabajo, fue parte del gabinete de Álvaro Obregón, lo que te habla de que había pues realmente una alianza entre este grupo político, ¿verdad?, que había finalmente triunfado con la revolución, y los sindicatos. Más adelante, con otra connotación, muchos sindicatos también, y en particular me voy a referir al caso del movimiento que encabezó Lombardo Toledano de formar la CTM para establecer una alianza con el cardenismo, para impulsar una serie de reformas en materia laboral, y sobre todo también darle fuerza al proyecto de industrialización que Cárdenas estaba desarrollando. Pero a partir de 1940 viene un giro conservador, y dentro de las dirigencias sindicales hay una especie de golpe de estado de Fidel Velázquez y los 5 lobitos para desplazar a Vicente Lombardo Toledano, que andaba de gira en América Latina organizando una central latinoamericana de trabajadores. Y esto lo hacen porque este gobierno de Ávila Camacho, el que siguió a Cárdenas, le dio un giro conservador al proyecto de nación, y entonces la alianza entre sindicatos y gobierno, que en la época de Cárdenas estaba planteada en términos más progresistas, se convierte prácticamente pues en un instrumento del gobierno para mantener bajo control a los sindicatos. Y ahí viene toda esta época de la imposición, de sus líderes sindicales. Exacto. Y de la afiliación forzosa de los trabajadores a estos sindicatos corporatizados. Y no solamente al sindicato, sino al PRI. Al PRI, directamente. ¿No? Directamente, porque era el control de ese sector. Era el sector obrero que en ese entonces estaba creciendo mucho, porque México estaba en un proceso de industrialización. Para los efectos de ese proceso de industrialización y los intereses del Estado, era importante mantener el control del sector obrero, porque se trataba de fortalecer una burguesía nacional, ¿no? Y entonces darles concesiones, permitirles tasas de ganancia más elevadas, por lo tanto tasas de explotación más elevadas, ¿no? Y entonces necesitaban sindicatos dóciles, como el caso que acaba de mencionar Olga Alicia. Entonces eran parte del régimen, este sindicalismo. Y si estamos hablando ahorita de que con la elección de julio pasado estamos frente a un cambio de régimen, es evidente que ese sindicalismo no puede mantenerse en las mismas condiciones, y ya estamos viendo las primeras manifestaciones de ello. Armando, Arturo, ¿en qué momento surge la figura del famoso Congreso del Trabajo, que afilia aparentemente a todas estas organizaciones corporativas del sindicalismo hacia el PRI? ¿Se acuerdan ustedes que estamos hablando o de la Federación de Trabajadores
a nivel nacional. Se llama Congreso del Trabajo. Y lo digo porque pareciera ser que hubo una época en que se dio como si fuera esto ya el tope máximo de esta relación insana para los trabajadores entre los líderes sindicales y la dirigencia nacional del PRI, del Partido de Revolución Institucional. Y ahora parece ser que también esta figura ya desapareció. Finalmente, como que el sindicalismo en México llegó en este momento a su mínima expresión, a su mínima influencia, porque hay que recordar que, bueno, el sindicalismo corporativo, pues logró poner a muchísimos dirigentes de sindicatos como diputados, como senadores, como servidores públicos en los gobiernos federales, como gobernadores. ¿En qué momento se da esto y en qué momento declina el famoso Congreso del Trabajo? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Lo tienen ese dato? Pues yo le pregunté a Google. Ajá. Sí, no, inefable. Totalmente. Ya ves que sabe muchas cosas, señor. Sí, sabe mucho. Dice que en 1954 fue precisamente en este periodo en el que en México estábamos viviendo lo que se llamó el milagro mexicano, un proceso acelerado de industrialización, en la que era muy importante ofrecer garantías a la iniciativa privada para la creación de empresas, de industrias, y obviamente la importancia de tener bajo control a los trabajadores para que no se excedieran, ¿verdad?, en sus demandas laborales, o para que aceptaran los salarios que ofrecía la clase capitalista, que estaba impulsando esta industrialización y que demandaba, ¿verdad?, del Estado protección para poder obtener utilidades suficientes. Ahora bien, este proceso de industrialización, basado en la sustitución de importaciones, ¿se acuerdan?, que se estaba dando en ese entonces, fue un proceso en el que las relaciones obrero-patronales estaban regidas por aquel eslogan de unidad nacional, que después del periodo cardenista se convirtió en el eslogan, digamos que oficial del gobierno, para hablar o para fundamentar una política de conciliación de clases, donde decían es que hay que unirse trabajadores y empresarios en beneficio de la nación, ¿no?, el proyecto nacional, y hay que dejar de lado nuestras diferencias y hay que contribuir todos, los empresarios su capital, ¿verdad?, arriesgando, etcétera, etcétera, y los trabajadores, bueno, pues aceptando que no se les pague más allá de cierta cantidad, el famoso salario mínimo, pues porque necesitamos el sacrificio de todos. Oye, y fíjate qué interesante, porque esa fecha que estás dando tú de la creación del Congreso, de alguna forma también, y que une a estos dos Adolfos, ¿no?, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, coincide también con el inicio de un sindicalismo independiente, democratizador al interior de sus propios sindicatos, y la persecución de estos sindicatos por los mismos dirigentes sindicales, por los sindicatos, por el gobierno, por el PRI, ¿sí? Y fundamentalmente estamos hablando también de una época de las más gloriosas, de las más combativas, de lo que en un momento determinado fue el Partido Comunista Mexicano. Y bueno, en general el movimiento obrero, que fue muy fuerte y fue reprimido, sometido a golpes, ¿no?, y a cárcel, porque después del charrazo al que hicimos referencia al inicio, pues se levanta una insurgencia obrera muy fuerte dentro del sindicato de ferrocarrileros, de maestros, se dan las grandes movilizaciones en el país, y así como impusieron al líder espurio, a Jesús Díaz, a los ferrocarrileros, con la fuerza, utilizando a la policía, ¿verdad?, para llevarlo a tomar las oficinas, metiendo a la cárcel a los dirigentes auténticos de los trabajadores ferrocarrileros, como fue Demetrio Vallejo y Valentín Campa en 1948, así después en 1954 lo someten con una represión brutal, y así con la represión y la injerencia directa del gobierno ha sido la tónica del sindicalismo oficialista en el país y de la manera de someter la disidencia. ¿Tú cómo ves frente a esta historia, cómo ves, Arturo, las posibilidades de que los nuevos vientos nos traigan una historia nueva para el sindicalismo mexicano?
Pues yo todavía tengo esperanza en que lo que parece ser un cielo encapotado en México, un cielo todavía con nubarrones, pues empieza a atisbar un poquito de luces. Pero tengo mis dudas. Y tengo mis dudas porque en el proceso de adaptación de un nuevo modelo de gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, veo algunos visos todavía de corporativismo. Y eso me preocupa. Yo quisiera, ya después de haber visto un encuadre histórico del sindicalismo a la mexicana, yo sí quisiera que también reflexionáramos cuál es el proceso globalizador a nivel mundial y de lo que está pasando con los sindicatos en distintas partes del mundo, porque el capital internacional, el capital a través de empresas transnacionales y de intereses transnacionales, en donde vale más a veces la cuestión especulativa y la acumulación de capital, ha postrado a los estados-nación, es decir, ha postrado a los gobiernos. ¿Y cómo se controla el gobierno hacia abajo? Pues a través de legislaciones. Y estamos viendo una etapa de reformas laborales que está obligando a los sindicatos a replantearse su función, su actuar de relación con los patrones, pero también con el gobierno y del sindicato para con los trabajadores. Tenemos que entender tres premisas básicas para la gente que nos escucha. Un sindicato surge, en primer término, para poder establecer una correlación de fuerzas entre los trabajadores con el patrón. Es decir, para establecer condiciones laborales. ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Cómo nos organizamos? Esa es una primera parte del funcionamiento de los sindicatos. Segundo, la representación del trabajador ante conflictos. El sindicato era quien le ofrecía todo un respaldo, incluso una asesoría de tipo jurídico y económica en ocasiones, para poder enfrentar situaciones difíciles, es decir, las huelgas, ¿no? Las huelgas, el derecho de huelga, o cuando un trabajador se ve amenazado, hostigado, acudía al sindicato y el sindicato lo defiende. Y la tercera gran función es de qué forma se organiza el sindicato hacia el interior para que los trabajadores puedan renovar sus mesas directivas o sus representaciones. Eso es a nivel internacional. Y yo sostengo que el sindicalismo a nivel mundial está pasando por una etapa de transición, porque, insisto, se han modificado las reformas laborales, incluso por encima de los derechos humanos de carácter laboral, que están retomados por la mayoría de los países a través de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, a través del convenio 169 particularmente. Y sin embargo las naciones toman ese tipo de acuerdos internacionales, pero ya en sus legislaciones locales empiezan a minar los derechos del trabajador. Empiezan a establecer condiciones de salario mínimo que violan incluso el principio constitucional de que el salario mínimo en el país debe ser suficiente para que un trabajador pueda proveer a la familia del alimento, la vestida, la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo vemos que no es así. Y esto, yo diría que el desgaste de la fortaleza real de los sindicatos tiene mucho que ver también con la cuestión de los modelos económicos. Decimos, en el 54 el gobierno logra imponer un sistema corporativista y de control a los sindicatos y a las centrales campesinas, a las distintas organizaciones de corte laboral, porque no nada más fue en la parte industrial o de los obreros de la construcción, sino que también permeó a través de las organizaciones campesinas. Que siguiendo muchas también las colonias, los sindicatos, las organizaciones coloniales. Pero esto se da y tiene posibilidades porque efectivamente el general Lázaro Cárdenas le apostó a un proceso de industrialización que empezó a levantar y a cambiar el modelo económico del país, y entonces en los 50 tenemos el florecimiento de una clase media que atemperó las crisis políticas y las demandas que estaban potenciando líderes como Valentín Campa, Demetrio Vallejo y muchos otros que pugnaban por un país de corte socialista, que es la forma en que gobernó el general Lázaro Cárdenas del Río. Y bien, surge una clase media, una mayor estabilidad económica, la gente tenía otra forma de vida, y entonces ahí es donde el partido en el gobierno, un partido monolítico en el gobierno, el PRI, logra controlar a los sindicatos.
y los convierte en sindicatos charros. Pero a la par surge también los sindicatos patronales, a través de figuras como la Coparmex, que bueno, eso no son sindicatos charros, son sindicatos de hacendados, de los hacendados, de clase. Y entonces el gobierno sigue jugando un papel de interlocutor, de ok, está bien lo tuyo, pero también no me lastimen mucho a los trabajadores. Los trabajadores a través de los sindicatos tenían posibilidades de acceder a los puestos de elección popular para poder opinar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y llega el momento en que son tan fuertes los sindicatos, particularmente la CTM, ya como un conjunto de sindicatos, que se daban el lujo de proponer y de poner o quitar a gobernadores. Esa fue la fuerza real que adquirió el sindicalismo a la mexicana, a través de personajes como Fidel Velázquez, Confitud, que después es despreciado por el sistema, La Quina, que después es castigado por el sistema, y todos estos personajes, últimamente el Bester Gordillo, que tenemos ahí. Ahora regresa el Bester. Entonces yo por eso digo, sí creo que hay un rayo de esperanza con la llamada cuarta transformación del país, en donde si se depura y se democratiza el gobierno, pues esperaríamos nosotros que también se depuraran los sindicatos. Pero esto tiene sus riesgos. Yo veo riesgos porque veo actores en el gobierno, en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que muy poco tienen que ver con una izquierda mexicana o con una visión de una izquierda internacional clara en cuanto a los retos y las necesidades que tiene la población mexicana. No he visto yo cuadros de una izquierda progresista en los distintos puestos que ya anunció Andrés Manuel López Obrador, y por el caso contrario sí veo la incorporación de algunos expriistas y expanistas en Baja California, pero en todo el país también, que tienden mucho hacia los nexos y la negociación a través de métodos corporativos. La democracia en México se tiene que vivir de abajo, pero también tiene que haber cambios fundamentales en las estructuras. Y una cuarta transformación no puede entenderse sin una Cámara de Diputados, un poder legislativo que realmente debata de forma abierta, que ponga en la mesa los temas centrales y la cuestión de las reformas laborales que están debilitando a las estructuras sindicalistas en el país, y que también se convierte para mí como una especie de embudo de pasiones, en donde por un lado están los intereses laborales económicos, están también los intereses del sector empresarial nacional frente a la llegada de empresas transnacionales y de capital transnacional que postra a los empresarios mexicanos, y el control político. Entonces, en ese embudo de pasiones y de intereses únicamente se puede resolver con una reforma laboral y con un nuevo modelo económico, una nueva relación en donde los sindicatos realmente sean obligados a que tengan elecciones transparentes, a evitar la reelección. Para mí la reelección de los dirigentes sindicales es lo que le da el traste al sindicalismo y que posibilita la corporativización de los sindicatos para ser utilizados por el poder. Yo espero que Andrés Manuel y su gente realmente entiendan que la cuarta transformación que le ofrecieron al electorado, que nos ofrecieron a los mexicanos, lo hagan de manera real, y tiene que ser en un proceso desde abajo, en donde tienen mucho que decir, no únicamente los dirigentes sindicales, sino las bases de los sindicatos, es decir, la clase trabajadora. Necesitamos abrir foros, necesitamos fortalecer estos procesos democratizadores de los sindicatos en México. Antes de pedirte tu opinión al respecto, Armando, a mí me gustaría señalar dos aspectos que me parecen alentadores, esperanzadores, ¿no? El primero es que cuando se instala, al poco tiempo de instalado esta nueva legislatura, con la mayoría de Morena y sus aliados, se logra algo que se estuvo insistiendo mucho en el país por parte de las organizaciones sindicales y las fuerzas democráticas, gremiales en general, y que no se lograba sacar adelante con los gobiernos neoliberales. Hasta ahora que está por irse Peña Nieto, se logró que el Congreso, que México, ratificara
el convenio 98 con la Organización Internacional del Trabajo. Y este es un marco legal muy importante porque es el convenio que se refiere a la libre asociación y organización sindical de los trabajadores. No tienen por qué los trabajadores estar obligados a pertenecer a una organización gremial a la que no quieran estar, ¿no? Y pueden formar su propio sindicato, y también, y es muy importante, se da el sustento jurídico para restablecer los contratos colectivos de trabajo, la negociación colectiva, que son dos pilares fundamentales de la defensa de los trabajadores y que los han estado minando. De hecho, desmantelaron, atacaron al sindicalismo al grado tal, desde el gobierno de Miguel de la Madrid para acá, o quizá hasta antes incluso, que fueron desapareciendo o debilitando a las organizaciones sindicales hasta nuestra fecha, ¿no? Y ese es uno de los aspectos. Y el otro que me parece muy importante, pues es esto que lo anunciábamos al principio, de entrar el gobierno nuevo como un garante, ¿verdad?, como un tutelar de los derechos de los trabajadores, para que se evite la elección de los dirigentes soterrada, o a mano levantada, coercitiva, pues, y en la petición, pues, la exigencia de que sea el voto libre, directo y secreto. Bueno, yo concuerdo con Arturo en señalar que el declive, que es una de las preguntas que hiciste, del sindicalismo mexicano, inicia precisamente con el periodo neoliberal en nuestro país. Estamos hablando de la década de los 80. Todavía en una parte de esa década era la presencia del Congreso del Trabajo y de los principales centrales obreras era muy fuerte, y opinaban fuerte en los asuntos del país. Y después empezó a declinar, sobre todo con Salinas. Empezó a declinar de manera muy notoria, ¿no? Muy notoria, al grado de que hoy el sindicalismo mexicano es una caricatura, ¿verdad? Prácticamente no existe. Los que se han mantenido, digamos, en una postura crítica, de lucha por las reivindicaciones de los trabajadores, los llamados sindicatos independientes, digamos que no tienen un peso lo suficientemente grande como para lograr imponer o influir en las políticas del gobierno. Han sido hechos a un lado, ignorados, golpeados, ¿verdad? Y prácticamente, y en muchas ocasiones hasta cooptados, ¿no? Que es una también estrategia que ha utilizado recurrentemente el gobierno. Entonces, después de esa época de auge que surge precisamente en los años 50, cuando se forma el Congreso del Trabajo, y donde el sector obrero era un sector fundamental dentro del partido, incluso el encargado de destapar a muchos candidatos presidenciales, perdió totalmente a partir de los 80 su influencia dentro del aparato político nacional. Y los sindicatos que quedan, ¿verdad? Así, digamos, importantes en términos del sector de la industria donde se encuentran, como son los petroleros, como son los propios maestros, pues estaban totalmente dominados por el Estado. Los electricistas. Con un liderazgo totalmente subordinado al gobierno y a los intereses del proyecto neoliberal. El sindicato de electricistas no hizo ninguna protesta, excepto el SME, pero el otro no, el SUTEL, la desaparición del SME, ¿no? Claro. No hicieron el sindicato nada. más antiguo y combativo del país, ¿no? Así es. Se mantuvo. Y las protestas de los sindicatos independientes pues no pasaron de ser algunas cuantas escaramuzas, ¿no? Claro. Algunas manifestaciones, mítines, expresiones de solidaridad con el SME, pero no lograron detener la ofensiva. Y esto no es privativo de nuestro país. El neoliberalismo en todas partes se abrió paso pasando por encima de las organizaciones obreras.
Recordemos, bueno, el primer país que aplica abiertamente un proyecto neoliberal, pues fue Chile, con el dictador Pinochet, y bueno, ya sabemos lo que pasó con las organizaciones obreras en esta época, ¿no? Sus dirigentes fueron encarcelados, torturados, desaparecidos, ¿no? Perseguidos, exiliados. O sea, el movimiento obrero en Chile fue totalmente arrasado por la dictadura. Lo mismo pasó en Argentina, en Uruguay, en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo. Y en los países desarrollados, bueno, recordemos a Margaret Thatcher y su guerra contra el sindicalismo, particularmente contra los mineros, ¿verdad? Pero contra todos, los empleados de correos, los empleados de las compañías paraestatales que tenía en ese entonces todavía Inglaterra, y lo mismo pasó con Reagan, ¿no? Reagan lanzó una ofensiva muy fuerte en contra de los sindicatos norteamericanos, que no se caracterizan por ser muy progresistas, pero incluso les tocó, ¿no? Fíjate que a mí me llama mucho la atención y quiero reflexionar quizás un poquito más o profundizar, me gustaría mucho, Arturo, porque coincido mucho con el tema, esta visión globalizadora que ves tú de la economía mundial, y obviamente dentro de esa globalización pues va este desgaste, este desdibujar a los sindicatos que ahora parece ser que tienen la misión incluso de renacer, de reestructurarse a fondo, de plantear nuevas formas de lucha, de la organización, cuando, bueno, anteriormente el sindicalismo fundamentaba mucho de sus tesis en áreas del pensamiento político, filosófico y cultural de las izquierdas, de las verdaderas izquierdas, del socialismo, del anarquismo. De una manera muy importante el anarquismo jugó un papel fundamental a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, para crear esta fuerza de organización y para confrontar, para enfrentar, para exigir, para pedir. Y ahora estas fuerzas de esta filosofía, de esta corriente política, pues están muy mermadas, ¿no? Y el sindicalismo se ha caído en lugares donde anteriormente incluso todavía florecía, hasta hace todavía unos 6, 7, 8 años, como fue Brasil. Es impresionante cómo ahora Brasil, en este replanteamiento y este reto de la ultraderecha para asumir el poder, pues se enfrenta a un sindicalismo que había llevado a Lula hace 15, 20 años atrás a la presidencia y al Partido del Trabajo brasileño a hacerse cargo del gobierno, ¿no? Y ahora entonces ese sindicalismo prácticamente está hecho a un lado. ¿Qué corriente filosófica nueva puede darle alimento, sustento a un sindicalismo que yo coincido mucho contigo, Arturo, de que en realidad en el nuevo gobierno, que estamos hablando de la cuarta transformación, hay personajes que la verdad uno no sabe cómo llegan ahí, salvo pensando siempre de que, bueno, o sea, había que aliarse incluso hasta con el diablo para finalmente hacer lo que sucedió el día 1 de julio. Sin embargo, veo a una sociedad y a un sindicalismo avasallado, desorganizado, falto de incluso hasta de programas y de estudios de capacitación elemental en materia sindical que les permita enfrentar a esta cuarta transformación como un tú a tú, no como el tutelar del sector, sino que, ¿sabes qué? Yo ya tengo también estos conceptos y me gustaría mucho que los integráramos. Mira, me llena de esperanza de alguna forma el que hace unos días sucedió algo que hoy estamos viendo en México. Es un proceso histórico relevante dentro del charrismo sindical mexicano, cuando vemos que el sindicato petrolero en este momento está realizando elecciones internas en sus secciones del sindicato petrolero, por primera vez después de quién sabe cuántos años, cuántas décadas, del voto libre y secreto, ¿sí? Y esto viene acompañado en las últimas 72 horas de una serie de acontecimientos también de carácter político, en donde ha jugado un papel fundamental Andrés Manuel López Obrador y parte de su equipo de transición, los que van a ser la secretaria de Gobernación y por otro lado la secretaria del Trabajo, en que dicen, ¿saben qué? Trabajadores del petróleo, necesito forzosamente, ya les hizo un llamado para que participaran activamente, para que apoyaran a la nueva administración en esto de que se acabó el charrismo, de que vamos a procurar
que los sindicatos ahora sí tengan elecciones libres, independientes, con voto secreto, universal, ¿sí? Y sin que pues nadie los esté coaccionando para que voten a favor de X o Z planilla, ¿no? Que ya sabemos que llevan siempre una etiqueta a favor de algo, cargado los dados a favor de algo. ¿Qué expectativas? ¿De qué nos habla esto? ¿Estaremos realmente entonces ahí ante la posibilidad muy riesgosa? Y yo incluso hace ratito señalaba esto de que, cuando hablabas de que es una situación muy delicada, porque también habrá que ver que no le gane en este filo de la navaja en donde se está moviendo actualmente el gobierno de transición, ¿sí? Para no caer también en intervenir directamente en cuestiones que son exclusivamente de interés de los agremiados de un sindicato, ¿sí? Como por ejemplo elegir a sus propios representantes. Sí. O sea, yo lo dejaré ahí. Si me permite, nada más para incorporarlo a los comentarios que vayan a hacer, sin negar que hay personajes no muy aceptables, presentables, esa es la palabra, dentro del gobierno cercano o cercanos al presidente electo. Yo sí quiero poner el énfasis en que hay personajes también muy sólidos, y cuadros sindicales laboristas muy fuertes. Y aunque es muy joven, el caso de María Luisa Alcalde, que va a ser la secretaria de Trabajo, ella es yo creo es la más joven de todo el gabinete y va a la Secretaría de Trabajo, tiene una solidez en su formación muy firme. Ya la vimos actuando como diputada, pero además forma parte de dos de los colaboradores más cercanos de López Obrador, que son cuadros sindicalistas de toda la vida, por sobre todas las cosas. Su madre es Berta Luján, que es fue el líder de aquella organización llamada Frente Auténtico del Trabajo, que agrupaba a la tendencia democrática del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, bajo el liderazgo de Rafael Galván, ¿verdad? Que agrupaba una serie, todo lo que se conoció como el sindicalismo democrático en México, estaba o agrupado o unido al Frente Auténtico del Trabajo, donde se formó Berta Luján. Y junto a Berta Luján, Arturo Alcalde Justiniani, que es el padre de la que será la próxima secretaria de Trabajo. Y Arturo Alcalde Justiniani ha sido uno de los abogados laboristas con más conocimientos, de los que estuvo durante mucho tiempo encabezando la lucha contra la reforma laboral que finalmente impuso Calderón antes de entregar el gobierno a Peña Nieto, y que es de los que va a participar en la elaboración de la nueva reforma laboral que requiere la Cuarta Transformación. Entonces, frente a los cuadros cuestionables o políticos cuestionables, yo nada más para mencionar estos tres, yo rescato la figura de estas tres personas cercanísimas a López Obrador, y que para mí son pues personas muy confiables y conocedoras, ¿no? Incluso Justiniani estuvo en la elaboración y en la creación del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Valle de San Quintín, que ya es un sindicato nacional con 5 estados representados en el sindicato, ¿no? Sí. Sí, bien. No, yo por eso señalaba que en medio de un cielo todavía encapotado, pues ya se empiezan a ver algunos rayos de sol, un rayito de esperanza, diría Luis Manuel. Claro. Oye, sentar a Romero de Champs para que acepte esto de que sí, libre pero voto tú lo acabas de señalar en otros comentarios. O sea, Lula, como sindicalista, como un líder de los trabajadores en Brasil, llega al poder y al poco tiempo pierden el poder, está en la cárcel, y la elección está prácticamente en manos de la ultraderecha, racista, xenofóbica. Sí, no hay que perder de vista ese abismo que se puede caer, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto y qué es lo que tenemos que hacer en México para que no nos suceda algo similar? El asunto es que necesitamos establecer nuevos paradigmas. Lula llega, pero no es capaz, porque no tiene la correlación de fuerzas necesarias en el poder legislativo para hacer una transformación del sistema. Y ahorita Andrés Manuel no tiene ese pretexto, tiene la fuerza necesaria en el poder legislativo para impulsar las grandes reformas de carácter laboral y de carácter legislativo que nos permitan establecer nuevos paradigmas.
Esto es, nuevas formas de hacer las cosas. Yo no me puedo explicar el fortalecimiento de los sindicatos en México y que estos sean democráticos mientras existan controles corporativos desde la misma ley. ¿Y a qué voy? Si tú permites las figuras de outsourcing, por ejemplo, ¿sí? Entonces al patrón le quitas las cuestiones de obligaciones de trabajo, de antigüedad al empleado. Las prestaciones laborales. Las prestaciones laborales, el pago de seguro social, porque tienes una empresa outsourcing que de repente aparecen y desaparecen. Sí, claro. ¿Sí? Y entonces el trabajador lo vemos de repente empleado con salarios ínfimos, Sí. sin las garantías necesarias para poder generar sus derechos de antigüedad. Contratos individuales por Contratos obra. individuales y no nada más en la empresa privada, porque ya la mayoría de paraestatales, incluso aparato central del gobierno en los estados en los gobiernos municipales, locales y federales, ya están recurriendo a las empresas outsourcing para cuestiones de limpieza, mantenimiento, seguridad, y entonces tú ya ves estas figuras permeando ahí en los centros laborales, tanto del gobierno como de iniciativa privada. Entonces, esto necesitamos cambiarlo. Si queremos realmente nosotros entender que el trabajador merece un mecanismo de defensa, el sindicato es lo que tiene que fortalecerse. Pero necesitamos también establecer mecanismos desde la ley para que los sindicatos sean democráticos y transparentes. El gran problema en México es que pareciera que la gran mayoría de los políticos, aunque sean de izquierda o de derecha o donde tú me pongas, parece que traen el chip del viejo PRI y se postran y cambian y se marean una vez que asumen el poder. Porque el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, es una máxima, pues, ¿no? Claro. Y entonces yo digo, eso es lo único que me preocupa, porque ya empiezo a ver algunos gestos y algunas acciones que pues no es por lo que votamos los mexicanos. A ver, di uno. Por ejemplo, el hecho de que los nuevos diputados se autoricen un bono navideño de fin de año de 209,000 pesos. No, señores, está mal. Y Andrés Manuel tiene que decirles, está mal, cabrones, eso. O sea, pero si se lo dice, va a decir que está interviniendo en un poder no, por eso, soberano. pero tiene que mandarles a través de su bancada, porque pertenecen a un partido político que tiene la mayoría. Y se conforman como grupos parlamentarios precisamente para delinear una política que sea acorde a lo que la gente votó por ellos. Y que además, hay que decirlo, fueron todos los grupos parlamentarios los que dijeron, no vamos a pagar nuestra validad. Sí, todos. ¿Sí? Sí, todos. Ok, por eso te digo, ese tipo de gestos y de acciones son las que me preocupan. Claro. De pronto, que no se puede entender que lo que necesitamos en México son nuevos paradigmas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas metodologías, y las metodologías tienen que quedar establecidas en cuerpos de ley. Así es. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible o entendible en los grandes sindicatos de burócratas a nivel federal y a nivel de los estados que tú puedas establecer un mecanismo de libertad del trabajador si ni siquiera le da la libertad de pagarle su salario completo, y que tú como empleado, como trabajador sindicalizado, vayas y aportes tu cuota al sindicato? Te la retiene el patrón, te la retiene el sector patronal, en este caso el gobierno, te lo administra y se lo da al sindicato, y desde ahí empiezan muchas cosas mal. Necesitamos eliminar esos mecanismos. Claro. Y ni siquiera a veces lo dan al gobierno, el gobierno se queda con él y ni siquiera tampoco reporta los impuestos que le descontó a los trabajadores. Te voy a poner un ejemplo en Baja California, dramático. Todos los niveles de gobierno, municipales y estatal, tienen adeudos con el ISSSTECAL. Así es. Un dinero que le retienen al trabajador, ¿sí? Que lo manejan y lo desvían de su destino, y lo ocupan en otros gastos de nómina, de lo que tú quieras. No digo que se lo lleven a la bolsa, pero agarran ese dinero, que es una cuota del trabajador para garantizar su ISSSTECAL y el derecho a la salud, y de repente no hay, y el ISSSTECAL no puede operar de manera eficiente porque hay adeudos. Pero al trabajador se lo descontaron, ¿sí? Entonces, cuando yo establezco la necesidad de que en México entendamos a través del próximo gobierno y de la Cámara de Diputados que ya está en funciones, es que necesitamos cambios radicales en la ley laboral. Necesitamos de hecho una nueva reforma laboral, pero ya hay cosas que se han avanzado, y yo quiero también platicar, perdón. Sí, es que también. Okay. Ajá. Te están censurando. Ok, sí, perdón, okay. Perdón. Lo que pasa es que yo quiero también preguntarle a Armando, preguntando esto,
Porque yo me quiero poner también en el plan de muchos mexicanos que piensan lo siguiente también. Oye, el sindicato también se ha convertido, el sindicalismo en México también se ha convertido en una bolsa de trabajo para mucha gente que no necesita forzosamente, ni siquiera está capacitado para ocupar un cargo de, ¿cómo se llama? Una plaza, y sin embargo lo están ocupando. Y yo quería preguntarle precisamente a Armando, ¿qué opinas? Si dentro de todo este contexto famoso de que necesitamos también un nuevo paradigma. Yo quería hacer mucha transparencia. Estos paradigmas, ¿qué es lo que se requiere, Armando? Finalmente, en un sindicalismo que también tiene estas graves deficiencias y que el grueso de la población mexicana los ve muy mal. ¿Cómo que de repente el hermano, el cuñado, el familiar entra a un sindicato como si estuviera, o incluso los sindicatos tienen cláusulas en donde solamente los familiares de un sindicalizado pueden incorporarse en el sindicalismo, en un sindicato, por ejemplo, de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, del sector salud, de la burocracia a niveles, en cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Nepotismo gremial. Así de fácil. Me gustaría mucho escuchar tu... Bueno, yo lo que pienso es de que hay prerrogativas y demandas que los trabajadores han venido pues impulsando y de alguna u otra manera, aún con el sindicalismo charro, bueno, consiguiendo ciertas, vamos a llamarle así, consideraciones o privilegios. Aquí la cuestión está en ver que no se convierta en un asunto de corrupción, que es lo que ha pasado. Entonces, yo creo que habría que revisarlo y no desecharlo por completo. Que el sindicato tenga mano a la hora de decidir quién va a trabajar, me parece que es bueno, ¿sí? Porque es una prerrogativa del sindicato que se ha venido, digamos, o que se ganó en algunos casos, y que bien aplicada no tendría por qué provocar esta situación. El problema es que luego derivan en actos de corrupción. Entonces sí, habría que revisarlo. Creo que sí es necesaria una nueva ley federal del trabajo, hay que hacer una reforma a la ley federal del trabajo. Vaya, de la política pública del Estado frente al trabajo, eliminar las contrataciones, digamos, terciadas, ¿no? El outsourcing hay que eliminarlo por completo, y lo que pasa es que esto forma parte precisamente de las políticas neoliberales. En el credo neoliberal, para poder lograr recuperar la tasa de ganancia del capital, era necesario, ellos le llaman así, flexibilizar, ¿verdad? La política laboral, la flexibilidad laboral. ¿Y eso qué es? Precisamente eso. ¿Por qué? Porque una empresa no contrata directamente, sino que le hace a través de una de estas empresas, vamos a llamarle así, prestanombres, ¿no? Y entonces se libera de toda la carga que implica para ellos el pago de todas las prestaciones. Y si no gasta ese dinero en ello, bueno, es dinero que queda en la parte de la utilidad. Y simplemente habría que revisar las estadísticas para ver cómo la utilidad de las empresas ha ido al alza en los últimos años, como consecuencia precisamente de estas reformas de tipo laboral. La participación del sector trabajo en el Producto Interno Bruto ha disminuido. Pues de la riqueza que se genera en el país cada año, la parte que le toca al capital es cada vez más grande, y la que le toca al trabajador se ha ido reduciendo. Eso se traduce, bueno, en el tipo de salarios que tenemos, ¿no? Claro. Tenemos una fuerza laboral muy mal pagada en nuestro país. Dentro de la Organización de Países, la Cooperación para el Desarrollo Económico, los países de las economías grandes, estamos en los últimos lugares en cuanto a poder adquisitivo del salario, en cuanto a Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que revisar eso. Y yo diría, en relación con lo otro que se estaba comentando, que ciertamente, él decía, parece ser que traen el chip de los priistas. Yo digo, no parece, lo traen. Lo traen, porque la victoria cultural del neoliberalismo en 30 años de dominación ha sido tremenda. Y mucha gente, aún estando en las filas de la oposición, sigue pensando con los viejos esquemas impuestos por 30 años de dominación. Casi 40. ¿No? Casi Entonces, 40. se requiere de una revolución de las conciencias, alguien lo dijo por ahí. Se requiere transformar eso y que haya una actitud diferente basada en una ética distinta del poder, ¿no? Y eso es algo que se va a batallar. Ahorita yo no metería las manos a la lumbre por todos
los integrantes de Morena en el Congreso. Claro. No les meto, por algunos sí. Y eso es lo que nos debe de, digamos, llenar de esperanza y de donde debemos partir para ir ampliando esa influencia dentro de tanto del Congreso como del aparato de gobierno. Por eso me parece importante destacar estas personalidades como Luisa María Alcalde, como la próxima secretaria de Gobernación, ¿no? Sánchez Cordero, como sus subsecretarios que van a estar con ella, ¿verdad? En particular Alejandro Encinas, que va a estar en Derechos Humanos, muy importante. O sea, hay que ver las cosas que son claves, que son fundamentales. O por ejemplo ver dentro del equipo económico aquellas personas que han mantenido una postura de crítica al modelo neoliberal, abiertamente, ¿no? Como, no recuerdo ahorita el nombre, pero va a ser subsecretario de Ingresos, me parece, o de Egresos, uno de ellos. Que si uno revisa sus trabajos, sus conferencias, ha sido muy crítico al modelo neoliberal. Entonces, eso es lo que nos debe dar esperanza. Lo otro era inevitable. ¿Por qué? Porque el dominio cultural del neoliberalismo es muy fuerte. Y entonces, en esta necesidad de hacer alianzas y de incorporar un frente muy amplio, se puede de todo. Y hay que empezar a acotar a estas gentes y a evitar que se apoderen digamos, de la conducción del proceso, ¿no? Y ahí no solamente depende de Andrés Manuel, depende de la gente que exija, que señale, cuestione, ¿verdad? Todas aquellas políticas que vayan en contra de los intereses del pueblo y de lo que se planteó como esencia de la campaña. Muy bien. Pues yo quisiera poner las cosas en los términos más comunes que entiende la gente y que lo ve en carne propia. Hace unos días estuvimos platicando con un grupo de jóvenes, entre ellos familiares, trabajadores, muchos son profesionistas, otros simplemente empleados, y nos decían la gran angustia que sienten porque ya son jóvenes, pero no tanto. Ya pasan de los 30, arañan los 40 años y dicen, no tenemos una sola cotización en el Seguro Social, ¿verdad? No estamos trabajando con una plaza que nos garantice prestaciones, no tenemos derecho a aguinaldos ni a vacaciones, nos quedamos sin trabajo y tenemos que estar haciendo contratos cada vez nuevos, ¿verdad? Cada mes, cada 6 meses. Y esto no es una excepción, se ha convertido en la norma. Esto existía en el pasado, pero eran excepcionales. Desde que empezaba uno a entrar al mundo laboral, tenía su seguro social, empezaba a cotizar. Total, que los jóvenes de hoy nos ven a las personas que ya estamos en los 60s hasta con cierta envidia. Porque dicen, van a tener una pensión, por jodida que esté la pensión, pero tienen pensión, tienen atención médica, tienen una serie de prestaciones que nuestra generación ya no las alcanzó. Y no las alcanzó porque tiene que ver con este sistema neoliberal que desmanteló las prestaciones laborales, debilitó a los sindicatos y los resultados son esos, a grado tal de que todavía en el gobierno de Fox y al inicio de Calderón se hablaba de la reforma laboral que impusieron en 2012 al inicio, la primera, no con la que concluyeron, como un gran mérito el hecho de que se pudiera contratar a la gente por hora, nada más por una hora, y le decían, es que mira, si tú eres estudiante, ¿verdad? Y no puedes sostener tus estudios, pero trabajas en la tarde, ¿verdad? Y estudias en la mañana, si trabajas 1 o 2 horas vas a sacar para los camiones, ¿no? Cuando lo que el muchacho o la muchacha lo que necesitaba es la garantía de tener todas las condiciones para poder estudiar bien, sacar su carrera bien y no andar viendo cómo se dividía en 2 o en 3, ¿no? Para salir adelante. Entonces, toda esta situación creo que es lo que nos dice que necesitamos una reforma laboral, una nueva ley federal de trabajo, pero que rescate, que conserve todos los aspectos positivos que ya teníamos, que nos los conculcaron, ¿verdad? Y que podemos rescatarlos y que podemos avanzar con libertad y democracia.
sindical. Esa sería para mí lo más nuevo, la libertad y la democracia sindical, porque mucho del régimen anterior en materia laboral es perfectamente rescatable, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo en que hoy existen ya las condiciones en el Congreso de la Unión, con una correlación de fuerzas favorables para impulsar esta reforma laboral. Incluso las fuerzas que vienen empujando en ese sentido, aún antes del triunfo electoral del 1 de julio, ya habían avanzado en algunas conquistas, como dice Armando. Por ejemplo, fue en febrero de 2017 cuando se logró echar abajo una de las peores cosas que ha tenido el régimen laboral mexicano, y que era la obligatoriedad de dirimir los conflictos entre obreros y trabajadores, entre patrones y trabajadores, en juntas de conciliación y arbitraje. Juntas de conciliación y arbitraje que ya sabíamos que no servían para maldita la cosa, que lo único que han hecho es ponerse del lado del patrón y buscar cómo obligar a los trabajadores a aceptar liquidaciones indignas, ¿verdad? No los defienden. Entonces, hace unos meses, cuando surgía el Sindicato de Trabajadores Jornaleros y Agrícolas, Javier y yo tuvimos oportunidad de platicar con asesores muy importantes de la formación de este sindicato, y ellos nos decían: una de las cuestiones fundamentales es desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, y que sea el sistema, los poderes judiciales federales y locales en donde se diriman estos conflictos, claro, con especialistas en derecho laboral. Bueno, pues esto se logró en febrero de 2017, la desaparición de las juntas de conciliación. Con lo que, aunado a lo que estaba diciendo antes sobre la ratificación del convenio 98 y esta disposición del Estado, de lo que será el nuevo gobierno, de impulsar en los sindicatos el voto libre, directo y secreto, son como pilares fundamentales de algo que nos está hablando de un avance hacia la democracia y la libertad sindical. Y para mí lo demás ya me daría por satisfecha con que se restaure muchos de los derechos laborales que han sido minados, ¿verdad? en nuestro país, y que, quieran o no, estaba como una de las cosas más avanzadas, ¿no?, en materia laboral dentro de los países latinoamericanos, incluso de otros países europeos. Estaba México así luciendo, ¿verdad? Yo quisiera hacer un comentario. Voy a partir de una metáfora. Si tú en un momento determinado vas avanzando en un campo que no conoces, si agarras un camino, una carretera o un camino de terracería, y vas avanzando porque quieres llegar a cierto destino. Sí. Pero de repente te encuentras con el camino cerrado, por cualquier motivo el que tú me digas. ¿Sí? Es intransitable, hubo un derrumbe, hay un río, hay un abismo, simple y sencillamente. ¿Qué haces? ¿Le sigues de frente o metes reversa? Se mete la reversa. Por eso los carros modernos tienen reversa. Los primeros carros no tenían reversa, era únicamente para el frente. Y yo creo que en México necesitamos replantearnos qué es lo que perdimos en el camino, qué es lo que ha hecho nulos los derechos humanos de carácter social que están establecidos en la Constitución desde 1917, y que en la realidad nos están llevando exactamente a generaciones insatisfechas. Casi muchos de ellos han perdido la esperanza, desprotegidos. Y tiene que ver precisamente con la cuestión del incumplimiento de esos derechos constitucionales establecidos en la Carta Magna, en la Constitución, entre ellos el salario. A ver, yo creo que de repente está bien el tema del sindicalismo, pero hay que verlo desde distintas perspectivas, porque el sindicalismo en México, el sindicalismo de la mexicana está lleno de vicios. Por eso también necesitamos legislar, meternos en la vida interna y decirles: sí, tienes autonomía, sí puedes hacer, pero tienes que cumplir con estos requisitos. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? La cuestión esta de que únicamente entran el hijo o el hermano a ocupar una plaza, es un nepotismo gremial que sí aplicaba como una conquista de tipo laboral en aquellas profesiones que tenían que ver con un arte o un oficio determinado.
los herreros que trabajaban para la CFE o los electricistas o para Pemex, que el hijo se iba formando y era una formación especializada. Por eso se decía, ok, ¿te vas tú? Sí. Pues recomienda a un familiar si reunía los requisitos. Claro. Pero esto ya se violentó y ahora entran como recomendados. Se corrompió. Entonces lo que necesitamos es renovar nuevamente al sindicalismo en México para la protección de los derechos laborales. Pero tenemos que ir más allá en el nuevo paradigma, porque tenemos que entender que en México, si tú quieres ser plomero libre, o quieres ser albañil, o quieres ser carpintero, tu salario tiene que ser lo suficiente, no únicamente para que vivas con dignidad, sino que para que puedas establecer un mecanismo de ahorro si quieres ahorrar, Claro. ¿sí? Claro. Que te ofrezca algo para tu futuro, porque tú no quieres ser empleado de nadie y quieres arriesgarte a tener tu propio empleo o profesión, jardinero, el oficio que tú me digas, y que de acuerdo a la Constitución tendría que ser bien pagado ese empleo, ¿sí? Esa profesión, ese oficio. Y una gran parte del problema en México, desde mi punto de vista, es que el modelo educativo nos empujó a creer que para ser alguien en la vida, para ser alguien en la sociedad, tenías que tener una carrera universitaria, ¿sí? Y en términos reales no funcionó porque no planificamos el desarrollo del país. Y porque les daba vergüenza a los padres o a los abuelos que el hijo fuera albañil, o que fuera jardinero, o que fuera carnicero, o que fuera cualquier oficio, que son necesarios en sociedad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos que establecer ahora en la cuarta transformación? Lo que dijo Andrés Manuel, y lo dijo bien. Necesitamos servicios de salud universal, necesitamos mecanismos de apoyo a los ancianos, a nosotros o a los que vienen, pero son cuestiones que tenemos que establecerlas desde la Constitución y en leyes. Claro. Dice Olga Alicia ahorita, fue un avance el acabar porque hay ciertos sectores de trabajadores que dicen que las juntas de conciliación y arbitraje no servían. Pues en términos reales siguen funcionando. ¿Por qué? Porque son cambios de papel, porque no se han implementado, porque las hacen de forma de arriba, impositiva, univertical. Y porque, dependen del Poder Ejecutivo, porque no dependen de un poder autónomo. Así es, porque no parte de un análisis en donde participen los trabajadores y los patrones, decir, a ver, ¿nos funciona o no nos funciona? ¿Qué está pasando mal? Pues claro, las juntas, si no las nutres de manera adecuada, pues se les atoraban los casos, ¿sí? Pero otra cosa es, a ver, se lo vas a dar al Poder Judicial de los estados. Baja California no lo ha implementado porque no tiene lo suficiente en su Poder Judicial. Ese es uno de los problemas. Nos puede pasar como el nuevo sistema de justicia penal, lo implementas de forma vertical, no capacitas abajo ni a policías ni a ministeriales, violan el debido proceso, apenas estás capacitando a los jueces auxiliares. Arturo, pero lo mismo pasa con las juntas de conciliación, ahí están, pero no les dan recursos, no funcionan. No, yo no estoy vendiendo el modelo viejo, es que... Y con el agravante de que depende directamente del gobernador. Fue un logro en el 17 porque se implementó eso, sí, fue una reforma, pero no se ha implementado, no se ha llevado a la práctica, esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, a ver, yo lo que señalo es que cuando yo señalo nuevos paradigmas, es partir incluso desde la cuestión de concepción del Estado mexicano y de qué papel le vamos a conceder a los gobernantes, es decir, es un nuevo pacto social, ¿sí? Necesitamos acuerdos nuevos. Yo soy de la idea desde hace mucho tiempo que nuestra Constitución ha sido tan reformada que ya perdió su esencia, y tenemos 300 leyes que norman todo, y aparte normas oficiales mexicanas que no se cumplen. El problema en el país y en el Estado no es de leyes, es de la no aplicación de las leyes, incluso de la no armonización de leyes, porque de repente entras en un conflicto de carácter ambiental, pero te vas a la cuestión del trámite administrativo y también es una ley, es superior, y entonces... Claro. Sí. Oye, Arturo, Armando, pero no hay la armonización. También habría que pensar qué vamos a hacer con otras dos instituciones que están ahí, que se supone que también deberían de estar vigilando la adecuada aplicación de las políticas laborales en este país, que son, por un lado, la Comisión Nacional de Salario Mínimo, que sabemos, que sabemos el tipo de funcionario que tenemos ahí, que fue también electo, fue designado desde hace... Creo que lo designó Salinas de Gortari, desde entonces está ahí al frente de esta institución. Pero por otro lado también está la Procuraduría de Defensa del Trabajador, que se supone, a final de cuentas, viene siendo un árbitro
imparcial que debería de estar también vigilando que la relación laboral sea equitativa y justa para los otros dos sectores de la producción, que son los trabajadores y los patrones. Pero ahí están, al servicio fundamental y radicalmente y visiblemente a favor de los derechos patronales y nada más. Y eso ha empobrecido la calidad de vida de millones de trabajadores en este país. ¿Qué hacer con estas dos instituciones que están ahí, Armando? Ya lo señaló ahorita, bueno. Sí, la reforma incluye también un cambio institucional, o sea, de las instituciones que están, digamos, involucradas en esta política pública. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos sabemos que no sirve para nada, ¿verdad? Que es un organismo ahí que cuesta mucho dinero y que realmente ha jugado un papel muy poco relevante, si es que, para decirlo menos, ¿no? Casi 300,000 pesos al mes, es una cosa impresionante. Esa es una. Y la otra tendría que funcionar adecuadamente como parte de un poder autónomo. El problema de las instituciones de procuración de justicia en México es que están en el esquema de que son dependientes del Ejecutivo. Y eso tiene que acabar, tienen que ser autónomas. O sea, que reestructurarla, rediseñarla, sí. No desaparecerla, porque al final de cuentas juega un papel importante. Así es, hay que hacer un nuevo diseño institucional. El cambio de régimen conlleva eso, necesariamente. No puedes tú decir, hemos cambiado el régimen y mantener el mismo diseño institucional del régimen anterior. Tiene que haber cambios, Lo mismo sería para la Procuraduría Federal de Protección de los Trabajadores. A eso me refiero. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos debería desaparecer. Y la otra tiene que reestructurarse. La Procuraduría tendría que reestructurarse y operar como un órgano autónomo verdaderamente en defensa de los trabajadores. Lo que hace la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y es un comentario que tiene años en el ambiente de la administración pública y del ambiente político, es que la retome la Cámara de Diputados. Así como te establecen leyes de ingresos, etcétera, a través de comisiones, que se analice y que se esté trabajando permanentemente. Pues si hay una crisis, se tiene que revisar y activar un mecanismo de inmediato para ver cómo está el salario mínimo de los trabajadores. Instituciones ajenas, o digamos de organizaciones no gubernamentales y hasta empresariales incluso, han hecho análisis sobre el costo de la canasta básica y lo que debiera ser el salario mínimo en términos de lo que establece la Constitución, que debe ser un salario remunerador que permita al trabajador sostener con dignidad a su familia. Bueno, pues el salario mínimo que esta Comisión Nacional ha venido decretando año con año no alcanza ni siquiera para cubrir el gasto de la canasta básica, ¿verdad? Ni siquiera para eso. Ese dato que lo tengo yo ahorita en memoria, en mente, Armando, fue la unidad de estudios económicos de la Cámara de Diputados, y también el Instituto de Estudios Económicos de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y ambos coincidieron, y esto es de 2016, principios 2016, en que el salario mínimo tenía que ser por lo menos de 300 pesos diarios, por lo menos 300 pesos diarios para la canasta básica. Ahorita estamos en 90 pesos, ¿no? Algo así como salario mínimo. Andrés Manuel, como una prestación económica importante para los trabajadores, un beneficio es darles el doble en la frontera, ni con el doble se alcanza a cubrir lo que los estudiosos consideran que debe ser el salario mínimo de México. Llevamos una hora con 9 minutos, 10 minutos de programa. Me gustaría, antes de que pasáramos a comentar algún tema que por ahí surgió también para poder cerrar el programa, si es que quieren, o si quieren continuar con el tema de que estamos llevando, pero saludar, por ejemplo, a Isabel Delgadillo, a Juan Vázquez, a Pati Ferro, a Eduardo Vadillo, a Fausto Ruiz Castelo, también a Mara García, a Beatriz Heréndira Villanueva, ¿qué tal, Beatriz? También a Aurelio Lara, que está con nosotros, también Joaquín Bolio, Aurelio Lara, María García, Fausto Ruiz, a Marisa Camacho, también al licenciado Jorge Díaz. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
a Francis Arzate, Eduardo Vadillo, que nos está preguntando, dice, bueno, muy buen tema, dice, como siempre, el camarada Arturo está muy acertado en sus comentarios, todo muy acertado. Blas Poles nos dice, ¿por qué será que AMLO no quiere ir contra los sindicatos? Patti Ferro también nos pregunta, el sindicalismo no es malo, lo malo son los dirigentes sindicales. Corporativo Jurídico Medinas de Mexicali, ¿qué tal? ¿Cómo están, licenciado Medina? Muchas gracias por estar con nosotros. Isabel Delgadillo, que nos dice, es preocupante el abuso del outsourcing y no quitar los ojos de este solo problema que está debilitando las posibilidades de una vida digna para los jóvenes y los trabajadores. José Manuel Sánchez, muchas gracias, también está con nosotros. Dice, estamos volviendo al México bárbaro que describe en su libro el autor John Kenneth Turner, en donde el trabajador vive como esclavo. Ojalá se quiten las reformas hechas a la Ley Federal del Trabajo. Con todos coinciden en ese sentido. Bueno, nada más pues no se trata de ir contra los sindicatos, se trata de ir contra los charros, ¿no? Contra el charrismo sindical. Creo que esa es la idea, ¿no? Yo creo que es totalmente al contrario. Cuando inicia esta mesa de análisis, muy acertadamente lo decía Armando Duarte, cuando surge el control de los sindicatos, de la mayoría de los sindicatos y de los sectores de trabajadores y de campesinos, se da en los 50, cuando en el país venía engrosándose una clase media que vivió bien por algunas décadas. En la actualidad estamos polarizados, la clase media está desapareciendo, o sea, es el poder adquisitivo de los profesionistas, de los empleados, de los trabajadores, del campesino, el pescador, está por los suelos. La clase media se ha venido adelgazando y entonces el capital se acumula en unas cuantas manos, en unas cuantas familias, y la pobreza se reparte en las mayorías poblacionales. Claro. Entonces es al contrario, lo que necesitamos hacer son procesos de fortalecer a los sindicatos, pero los sindicatos también tienen que entender que tienen que democratizarse y ser transparentes, porque hay sindicatos que tienen propiedades que las manejan ya como propiedad privada de los líderes. En casi todas las partes del país, el sindicato de trabajadores de la educación tiene balnearios, centros vacacionales, que ni siquiera tienen acceso a sus empleados, sino algunos cuantos privilegiados, y en los que sí tienen acceso tienen que pagar cuotas como si fuera un servicio particular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un nuevo proceso en una cuarta transformación del país que vaya de fondo. Y cuando yo digo hay que meter reversa para ver en dónde nos equivocamos, no para irnos al pasado, porque no podemos estar en el siglo XXI queriendo vivir en el siglo XVIII. No se trata de eso, pero sí se trata de establecer nuevos modelos que tiendan particularmente a que las políticas públicas estén basadas en la búsqueda de la felicidad de las personas. Los nuevos gobiernos, los nuevos gobernantes, en una cuarta transformación, tienen que tener una gran carga de una visión anarquista, en donde la libertad del individuo sea lo fundamental, en donde vivir en comunidad sea para ayudarnos unos a otros, y en donde para los gobernantes, en vez de ser autoridades, sean realmente servidores públicos. Pero no lo vamos a poder hacer si no se entiende que el gran reto está en el poder legislativo y en una democracia en donde seamos participativos, es decir, que el legislador o el diputado o el senador no tome decisiones únicamente por el interés de su partido o de su grupo parlamentario, sino que vaya y consulte a las bases, a la sociedad civil organizada, y empecemos a articular un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de sociedad. Yo creo que el gran reto, Armando, es volver otra vez a la visión de la formación de redes o de frentes de sindicatos, en donde si a uno le duele un pie o le duele una uña, pues todos apoyarlo, todos a respaldarlo, porque estamos viendo luchas por parcelas. De repente el sistema golpea a un sindicato, pero como está desarticulado, pues está solo enfrentando la lucha. Sería muy distinto si todos los sindicatos van y son solidarios. ¿Sí? Yo creo que ese es uno de los grandes retos
que tiene que entender el sindicalista. Y el gobierno, por su parte, tiene que modernizar las instituciones basándose en el principio de justicia social. Sí, definitivamente, junto con la reforma laboral, tiene que haber una reestructuración del sindicalismo mexicano, y esa reestructuración le compete a los propios trabajadores. Los propios trabajadores. No hay de otra, eso no es una función del gobierno, es una función de los trabajadores. Y yo creo que esta oportunidad que hay con este acuerdo, esta modificación que se está haciendo en la forma de elegir a los dirigentes sindicales a través del voto libre y secreto, va a permitir echar fuera a cacicalgos sindicales muy fuertes y a iniciar esa reestructuración del sindicalismo mexicano. Ojalá y pudiera haber una gran central única de trabajadores en todo el país, con un espíritu realmente de defensa de los intereses de los trabajadores, solidario, porque eso sí que equilibraría las cosas. Y ojalá y se logre pronto, y se logre ahora en el sindicato petrolero, porque también si no te deshaces de un sindicato charro, corrupto y corruptor, es muy difícil lograr lo que se ha prometido de combatir la corrupción y de lograr las metas que se han planteado de producción petrolera para también producir gasolina y lograr la autosuficiencia. En fin, va todo concatenado, ¿no? Entonces, claro que tiene que meterse el gobierno actual a garantizar una reforma electoral y una libertad y democracia sindical que permitan el combate a la corrupción en todos los ámbitos. Y nada más porque lo mencionamos en el programa en algún momento, sí vale la pena puntualizarlo. Mario Delgado, que es el líder del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, asegura que no van a cobrar los diputados el aguinaldo de 200,000 pesos, como se decían, y que Morena es el primero de los grupos parlamentarios en rechazar esto. No habrá tal bono navideño. Lo que sí plantean es la parte proporcional de 4 meses de aguinaldo conforme a la dieta que se tiene, que son algo así como 30,000 No son pesos. empleados, los diputados no son empleados y no deben de tener ese tipo de prerrogativas. Hay que hacer una reforma a la ley orgánica. O sea, lo proporcional de 4 meses, ¿cuánto es? O sea, es la demagogia pura. 33,000 pesos. Nada más se hablaba de 200,000. No, pero es por 4 meses. Y hay diputados que quieren los 200,000. No, y no son de Morena hay unos todos. que quieren más. Oye, Bueno. Hernán, para que no me quede la duda, dijiste que una de las aspiraciones a las que podíamos llegar con esta nueva idea de transformar al sindicalismo en México sería crear un solo sindicato. No, una central única. Una central única. Que agrupe a todos los sindicatos. Perfecto, gracias, muy amable. Olga, habías dicho que íbamos a tocar también, aunque sea de una manera general, porque se puso muy interesante el tema de lo del aeropuerto. ¿Y querías hacer algún comentario sobre esto o preguntar algo a nuestros colaboradores? Pues como el tema lo estuvimos viendo, gracias Javier, el tema lo estuvimos viendo con Armando la semana pasada. Si tú quieres también tenías alguna información reciente sobre la consulta, pues comentaron que sea brevemente. Es un tema que está ahorita causando muchísimo interés, la consulta sobre el nuevo aeropuerto de México, Texcoco o Santa Lucía. Y también mencionarlo que es de tanto interés nacional que de hecho, bueno, decíamos hace un momento antes de salir al aire que vamos a retomar este tema para el próximo miércoles, Arturo, Armando. Sí, yo tengo un comentario que hacer, porque me parece que se está desviando el debate sobre el tema a cuestiones de carácter técnico, que si es mejor Texcoco, que si es mejor el otro. ¿En función de qué? En función de especificaciones técnicas que muchas veces la gente no entiende, no comprende, o que no está en capacidad de decir cuál es lo más adecuado. Y de ahí se han agarrado para decir, bueno, entonces ¿por qué se cuestiona? El asunto, y me voy a remitir yo a una declaración que hizo Jiménez Espriu muy al principio, que dijo, es que donde quiera se puede hacer. Con los avances tecnológicos y la ingeniería tan desarrollada, se puede hacer un aeropuerto en medio del océano, dijo. El problema es cuánto te cuesta. Y yo creo que ahí está la clave. Porque el nuevo aeropuerto de Texcoco
surge como una respuesta a la saturación del aeropuerto de la Ciudad de Aeropuerto. México, ¿no? El actual aeropuerto. Entonces, habría que buscar una solución. Y obviamente Texcoco es una solución, pero es una solución muy cara. La otra también es una solución mucho más barata. Uno va a costar 300,000 y el otro está evaluado en 70,000 millones. Hay una diferencia de 230,000 millones de pesos entre uno y el otro. Y el mantenimiento. Ajá. Y además el mantenimiento. A los costos actuales, que sí. se ha dicho que se ha hecho una inversión. Entonces el asunto es decidir Ujú. si en las condiciones de un país como este, en donde no hay camas suficientes en los Es hospitales, fundamental. en donde no hay escuelas equipadas, muchas de ellas sin drenaje, sin edificios adecuados, sin las instalaciones necesarias, en donde a veces se batalla para completar la nómina de los maestros, se les escamotea el pago de sus prestaciones. O sea, en un país como este, podemos darnos el lujo, mi pregunta es, ¿podemos darnos el lujo de construir un aeropuerto como el que quieren hacer en Texcoco? Un proyecto faraónico, ¿no? Así como para que pase a la posteridad el presidente Peña Nieto. A mí francamente me parece que es una tontería, ¿verdad? Si tenemos manera de resolver el problema con menos dinero, en las condiciones actuales del país tenemos que resolverlo con menos dinero, aunque sea menos elegante, menos apantallador, pero que sea igual de eficaz. ¿Y cómo enfrentar entonces ahora lo de la consulta? Porque si dices que, bueno, para muchísima gente que nos va a dar la oportunidad de poder acudir a las urnas que se van a instalar del 25 al día 28 de este mes de octubre, la próxima semana, es una decisión difícil por lo que acabas de decir. Bueno, yo no entiendo desde el punto de vista técnico, yo creo pero que ¿cómo reflexionar entonces? Yo creo que el debate debería orientarse a eso. Lo que pasa es que incluso los defensores o los que están en contra de Texcoco han caído en lo mismo, o sea, en las cuestiones técnicas. Es un falso debate. Y eso, o sea, los han llevado a un campo del debate en donde la verdad no tiene mayor trascendencia, pues. O sea, si es posible lograr lo de Santa Lucía, yo creo que esa es una solución mucho más, desde el punto de vista de lo que cuesta, mucho más viable que el otro. A lo mejor el otro va a ser más apantallador, más bonito, ¿verdad? Y va a lucir más, pero ¿estamos para esos lujos los mexicanos? Me parece que no. Sí, yo nada más ampliaría el comentario de Armando, el maestro Armando, en dos temas. A ver, en Texcoco, ¿quiénes son los ganones? Los de siempre, los Slim, los Salinas de Gortari, las empresas afines a ellos. Ellos son los que van a ganar con esa construcción y operación del aeropuerto. Eso no lo perdamos de vista. Dos, yo como biólogo me preocupa mucho la cuestión de que tengan que desecar un lago que está cerquitas a la construcción del aeropuerto, que lo tienen que rellenar, y con ello vamos a perder la captación de agua de lluvia, la retención de agua de lluvia para el recargo de mantos freáticos, pero también perdemos vidas de especies endémicas y muy frágiles, como son los ajolotes. Vamos a perder un sitio, un espejo de agua que le sirve de paso a las aves migratorias, como son las aves como el pato, el ganso y tantas otras. Pues. Entonces a mí me parece que apostarle a un proyecto que es caro, que va a enriquecer a los que ya son quienes detentan el poder económico en el país, y acabar con un ecosistema como es un lago, me parece que es una aberración. Yo por eso invito a la gente a que se entere, a que vea lo que hay detrás de esto y que participe, sobre todo que participen. Vamos a tener la oportunidad de que se establezcan mesas, urnas en los 5 municipios de Baja California. Pues estén atentos y vayan a participar. Hay que decirle a la gente, y a mí es una cosa que no entiendo todavía, Andrés Manuel, es por qué hacer este tipo de consulta con una encuesta paralela, porque este tipo de consulta no tiene efectos vinculantes, es decir, no es una consulta popular. Yo espero que sea solamente como para normar criterio, y que una vez que asuma el poder del Poder Ejecutivo, que esté en funciones, entonces sí aplique una consulta en los términos constitucionales para que tenga un carácter vinculante, sobre todo la consulta
a los pueblos indígenas, que es una norma establecida con respaldo nacional e internacional en la legislación y que sí tiene efectos vinculantes. Es decir, que lo que ahí se decida de acuerdo a una metodología establecida debe de llevarse a la práctica. Muy bien. Pues miren amigos, nada más por si usted tiene interés, lo acabas de mencionar ahorita, Arturo, que estamos, ya tenemos la información, ya sabemos en dónde puede usted consultar, amigos y amigas de toda la República Mexicana que nos están observando, que tengan acceso a este programa. Ya existe un sitio, un lugar en donde usted puede checar si el municipio en donde usted vive va a participar en esta consulta a partir del día 25 al 28 de octubre. México Decide, amigos y amigas, mexicodecide.com.mx. Ahí están todas las urnas, municipio por municipio, donde se va a realizar esta consulta. Como ya lo adelantaste, en Baja California está Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. Sí van a participar en esta consulta los 5 municipios de Baja California. En Baja California Sur, fíjate, nada más va a estar La Paz y Los Cabos. Y así se va, Aguascalientes nada más con Jesús María. En fin, ahí está la lista completa, amigos y amigas, de los 560 y tantos municipios del país que van a poder participar en esta consulta. Se lo repito, México Decide, junto, ya sabe, con minúsculas, .com.mx, y ahí en la pestaña urnas de consulta, ahí va a poder usted consultar directamente, no nada más el municipio en donde usted va que tienen derecho a la votación, sino también, amigos, usted abre cada uno de estos municipios y va a encontrar el lugar en donde se van a instalar estas urnas, Así que pues es un documento también importante que viene siendo complementario de los comentarios que acaban de hacer Armando y Arturo. Hola. Muy bien, pues con más detalles abordaremos el tema de nuevo el próximo miércoles. Y bueno, pues hay que seguirse informando para poder tener un criterio bien sustentado de nuestro voto, de nuestra opinión sobre esta consulta, que se nos abre la oportunidad a los ciudadanos de decir sobre algo trascendental. Ya agregaremos datos y opiniones la próxima semana. Pues muchísimas gracias, muy amables por su atención. Muchísimas gracias, Clau Flores, también por estar con nosotros aquí en el programa. Muy amables. Pues mañana, ya sabe usted, nuestro programa de todos los días, por ahí de las 10 de la mañana, tiempo de Baja California. Y pues vamos a ver qué más se acumula de programas en vivo que tengamos en esta plataforma 4B TV. Muchísimas gracias. Nos vamos con música. Muchísimas gracias. Que tenga muy buena tarde, que descanse. Que se despidan nuestros invitados. Que se despidan nuestros invitados, amigos y amigas. Sí, y vamos a decir último comentario. Adelante. Pues último comentario en relación con esto de la consulta, pues habría que participar. Va a ser imposible que todos lo podamos hacer porque no la infraestructura para recoger las opiniones pues va a ser muy limitada. Pero yo creo que valía la pena hacer el esfuerzo, aunque haya que hacer fila, para emitir nuestra opinión y que todos pensemos en la mejor opción de acuerdo con la información disponible. Yo les diría a todos ustedes, consideren el tema del presupuesto. ¿Quieren ustedes que una parte del presupuesto público se vaya a hacer un aeropuerto de lujo, o prefieren ustedes que ese dinero, en vez de mandarlo para allá, se utilice para que haya más camas en los hospitales, haya más hospitales, mejores escuelas y mejor infraestructura educativa? Arturo. No, pues un saludo ahí a la raza, todos los amigos, y a los de Morena, relájense. La crítica es necesaria, porque hay muchos amigos y amigas de Morena que lanzan una crítica, alguna acción del próximo gobierno, de los diputados actuales, y se paran de uñas. La tolerancia es importante, el respeto y el derecho a la crítica. El debate es lo que nos enriquece. Así es, nos hace falta esa cultura a todos. Muchísimas gracias, amigos y amigas, que tengan muy buen día y hasta el día de mañana. Hasta mañana con música. Es esta, disculpen rápido, ahí. 4 vientos, amigos, 4 vientos, muy amables, pásenla muy bien. La mosca también se despidió. Sí, también.